Bien, hermanos, que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Son los deseos de su hermano y su amigo y pastor Tony, desde aquí, desde la ciudad de Miami. Estamos peleando la buena batalla de la fe, esperando llevar a muchos al conocimiento de la verdad de Cristo. Y como decía Pablo, tratando de trazar correctamente la palabra de Dios y de derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Es triste y lamentable, hermano, que nuestra lucha actualmente es más bien con aquello que componen el cuerpo de Cristo que con los denominados ateos. Es triste y lamentable, hermano, la situación en la que nos vemos envueltos por las distintas corrientes y tendencias que se han venido enseñando, no con referente a la palabra de Dios, sino distorsionando la palabra de Dios. Espero que sea de provecho para cada uno de los oyentes, como miembro de la iglesia, que sea de mucho provecho el tema que nosotros estamos intentando desarrollar. Dicho sea de paso, hermano, he tocado o he venido tocando dentro de lo que tiene que ver los dones, al aspecto sumamente importante para que nosotros podamos entender y comprender cuál es nuestra posición y cuál debería ser nuestra ejecución en cuanto al desarrollo de los dones. Hemos tocado muchos temas agregados a los dones que tienen que ver con los dones, como tiene que ver el aspecto de la salvación, el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que son temas adheridos al don, a lo que tiene que ver con los dones. Pero es triste y lamentable que nuestra mayor lucha no es con el ateo, el denominado ateo, que en concepto práctico realmente no existen los ateos. Un ateo debería ser una persona que no tiene fe. Sin embargo, para usted creer que Dios no existe, tiene que tener mucha más fe que aquel que cree que Dios existe. Porque el no creer que Dios existe significa anular todos los efectos y la composición, no solamente de la naturaleza ni del ecosistema, sino de todo lo que tiene que ver, hermano, con lo creado, con el universo. Es tratar de derribar esos argumentos que están ahí, que son argumentos sólidos. Quiero hacer una anotación en cuanto a esto, hermano, que son argumentos sólidos. La ciencia como tal no contradice ni la verdad de la Biblia ni la verdad de Dios que está contenida, dicho sea de paso, en la Biblia. La ciencia certifica y ha venido certificando tanto la arqueología, ha venido certificando, hermano, la historia ha venido certificando que todo lo que la Biblia ha dicho de aspecto histórico y de aspecto científico están ahí y son hechos comprobables. Entonces hay que ser bastante ingenuo para tratar de derribar esos argumentos, que son argumentos sólidos. Muchas de las personas que profesan no creer en Dios muchas veces están basados en los parámetros de lo que es podríamos decir, la ideología, porque es una idea, no es un concepto comprobado, es una idea, el aspecto de la evolución. Como tal,
la evolución todavía se enseña tanto en las escuelas como en universidades como la teoría, porque todavía no se ha encontrado ese supuesto eslabón que todavía se está buscando, que no van a encontrar, hermano, porque el tal eslabón no existe. Pero si Satanás quiere tenerlo entretenido en esta búsqueda, pues que se mantengan entretenidos ahí. Pero nuestra mayor dificultad, hermano, ha sido mayormente con los miembros del cuerpo de Cristo. Porque se han venido enseñando, hermano, y se han venido formando conceptos a través del tiempo, que esos conceptos nosotros lo hemos creído y lo seguimos creyendo como verdades. Verdades que no son bíblicas, que tienen un concepto filosófico y un trasfondo filosófico, pero que no son bíblicas. Alrededor de los que son los dones, circulan muchas especulaciones que no están contenidas en la palabra de Dios. Hoy quiero hablarle, hermano, aparte de hablarle de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 7, tocar ese pequeño punto ahí. También quiero hablarle de 10 principios. 10 principios, más bien se lo voy a leer y se lo voy a comentar para que nosotros podamos entender cuál es nuestra posición en el cuerpo de Cristo y qué realmente o a qué realmente el Señor nos llama con lo que Él nos ha dado y la forma en que nosotros debemos utilizar lo que Dios nos ha dado, que dicho sea de paso son los dones. Ahora bien, esos 10 principios, yo podría decir, hermano, que es un resumen en parte de todo lo que nosotros hemos venido hablando desde que empezamos este estudio a impartirlo los miércoles y los domingos. Quiere decir que estamos hablando sobre este tema 2 días por semana. Y más o menos podríamos decir que es un pequeño resumen condensado en parte de lo que nosotros hemos venido hablando. Pero quiero hacerlo, hermano, para que usted entienda o pueda asentar más el conocimiento que ya tiene sobre estas verdades. Quiero ir a Primera de Corintios, capítulo 12, en el verso 7, y proceder a explicar lo que dice este verso. Quiero primeramente, hermano, y me disculpan, mandar un saludo a un hermano muy querido por mí y que en mi tiempo de juventud, por así decirlo, fue de gran apoyo porque estuvo ahí, hermano, presente en los momentos de angustia, en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, y sus consejos y amonestaciones y guianza, pese a que no fue mi pastor, aunque yo lo consideré mi pastor y todavía lo considero como mi pastor, ha sido un hombre entregado fielmente a la obra de Dios, nuestro hermano Manuel Amador, pastor de la iglesia Sol de Justicia, allá en Villamella, en la zona concretamente de Brisa Loca. Se le dice brisa loca, hermano, porque realmente la brisa ahí era una brisa que de repente soplaba de un lado como soplaba de otro, y por esa razón le pusieron a ese sector de ahí brisa loca. Entonces, me siento regocijado en el Señor de que pudimos tener contacto en esta mañana, aunque siempre he orado, lo he tenido presente en mis oraciones. Así que, hermanos, sin más, vamos a 1 de Corintios, capítulo 12, verso 7. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho colectivo. Esa palabra colectivo se la he puesto yo allí, hermano, porque realmente encaja. No es que le esté añadiendo a la palabra de Dios, porque no soy quien para añadirle a la palabra de Dios, y como
siervo del Señor, intento, hermano, lo más posible ceñirme a, una exégesis o tratar de ceñirme a una interpretación lo más correcto posible de la palabra de Dios. Pero la manifestación del Espíritu Santo nos ha sido dada para provecho, aunque sea provecho propio, también es para provecho colectivo. Esa frase que aparece en la manifestación del Espíritu, tiene tres implicaciones. La primera implicación de las tres quiere decir una acción que revela la presencia del Espíritu Santo. La manifestación es una acción que revela la presencia del Espíritu Santo. Dios, hermano, el Espíritu Santo, cuando se manifiesta en la vida del cristiano o cuando acciona en la vida del cristiano, siempre va a haber algo de aspecto notorio. Hay dos cosas que son sumamente de aspecto notorio en la vida de un cristiano. Una son los frutos, que vamos a hablar después, porque algunos confunden el don de los dones con los frutos. Una son los frutos que son manifestación, o el fruto del Espíritu que son manifestación en la vida del creyente, y otras son los dones que también se utilizan como manifestación en la vida del creyente. Entonces, el Espíritu Santo se manifiesta mediante una acción que revela su presencia en la vida del creyente, no en la vida del inconverso, hermano, en la vida del creyente, no en la vida del que está en el templo, sino en la vida del creyente. Ustedes saben que no todo el que asiste a un templo es parte del cuerpo de Cristo. Hay también algunos infiltrados, hermano. Hay algunos que van con otra motivación, que no es necesariamente servir o adorar al Señor con devoción. Hay otros, hermanos, que, dado la circunstancia, muchas veces van hasta por obligación o por imposición. Entonces, hablo aquí, hermano, del creyente. El que ha sido redimido con la sangre de Cristo es el que posee, el que le es dado, el que es casa, el que es templo, el que es habitación, el que es tabernáculo del Espíritu Santo, el que ha sido regenerado y cambiado por el mismo Espíritu, que quien es quien convence, hermano, al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Esa es la primera implicación que tiene. Quiere decir una acción que revela la presencia del Espíritu Santo. La segunda implicación que hay aquí en este texto también apunta a una acción que genera el Espíritu Santo, manifiesta el Espíritu Santo. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo va a tener una acción que va a apuntar a algo que el Espíritu Santo genere que usted haga, ya sea a través de los dones o ya sea a través del fruto del Espíritu. La tercera implicación que encontramos aquí es la evidencia. Hay una evidencia presente aquí, la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, que sirve al bien común de toda la iglesia. Esa es la tercera implicación que tiene, hermano, ese texto, esa palabra, manifestación del Espíritu. La evidencia de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, que sirve al bien común de toda la iglesia. Cuando usted va al libro de Efesios, en el capítulo 4, verso 12 del libro de Efesios, vamos a tratar de explicar esto, ya que tiene, es compatible con lo que nosotros venimos hablando. El Espíritu Santo
usa los dones de cada creyente para la edificación de la iglesia. Esa manifestación que nosotros vemos en el capítulo 12 de Primera de Corintios, en el verso 7, esa manifestación que implica una acción, ya bien sea que genere o es una acción que revela la presencia del Espíritu Santo, siempre va a ser, hermano, siempre se va a ceñir, siempre se va a manifestar, siempre se va a generar en que los dones o frutos del creyente contribuyan a la edificación de la iglesia. Ese es el propósito, hermano, de los dones del Espíritu en la vida del creyente. Edificar la iglesia, edificar cada miembro de la iglesia. Y así lo expresa Pablo, por ejemplo, en el capítulo 4 del libro de Efesios, en el verso 12. Vaya conmigo de momento allí. Dice, a fin, esos dones, esa manifestación que es generada, esa evidencia que certifica la presencia del Espíritu Santo, viene como a desarrollar, a guiar, a hacer crecer, a abonar a cada creyente que es el componente de la iglesia. Y así lo expresa Pablo, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir, hermano, que los dones, o como algunos quieren llamarlos, dones y ministerio, vienen con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si usted está utilizando mal su don, entonces entra en la categoría de crear división dentro del cuerpo de Cristo. Y si no lo está usando, entonces entra, hermano, en la clasificación que está desnutriendo el cuerpo de Cristo, porque hay un miembro o miembros del cuerpo de Cristo que no están utilizando por ignorancia el potencial que Dios le ha dado para que pueda ser ejercido dentro del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo crezca, hermano. Dice edificación y perfeccionamiento de los santos. Quiere decir que cuando nosotros ejercemos correctamente nuestros dones dentro del ministerio, dentro del servicio, que es lo que significa esta palabra, ya la hemos explicado en otra ocasión, el cuerpo de Cristo, hermanos, recibe la edificación, la nutrición necesaria y crece hacia la madurez que en este caso, madurez o perfección, quiere decir madurez. Esa palabra que aparece ahí, edificación y perfección, para perfeccionar a los santos para el ministerio, esa palabra significa madurez. Hacer madurar a los creyentes para el ministerio. Hermano, yo quiero que usted tome en serio lo que yo le estoy diciendo aquí, porque un cristiano inmaduro o un ministro inmaduro puesto en un lugar de autoridad, créame, hermano, que la obra del Señor va a sufrir. Cuando el ministro no es maduro o no está perfeccionado para ejercer el liderazgo, el cuerpo de Cristo sufre. ¿Sufre por qué, hermano? Sufre por muchísimas razones. A veces queremos hacer que nos oigan en base al título que se nos ha dado. Muchas veces queremos que nos oigan en base a la autoridad que nos han delegado. Y muchas veces queremos imponer nuestra autoridad que se nos ha dado y el cuerpo de Cristo, hermano, comienza a sufrir. Cuando usted pelea por la autoridad, hace rato que la ha perdido. Por la autoridad no se pelea, hermano. Y si en dado caso usted va a pelear por el postulado que Dios le ha dado, créame que no está, el siervo de Dios no debe estar en la disposición de pelear. Si Dios no es capaz de defender a su ministro, usted menos será capaz de mantener una postura sana ante cualquier adversidad que se le pueda presentar. De tal forma, hermano, que los dones
y ministerios han sido dados para perfeccionar a los santos para el ministerio. Así lo expresa Pablo en el capítulo 4 del verso 12 del libro de los Efesios. Dicho sea de paso, la carta a los Efesios es una carta estructural, de estructura, de fortaleza. Entonces, el apóstol Pablo lo escribió justamente en el libro justo, porque es un libro de estructura para la iglesia. Entonces, hermano, esa es la razón de los dones en el cuerpo de Cristo, dones y ministerio. Expliqué la palabra ministerio, que lo que significa es servicio, viene del término diaconado, que es servir, y fueron delegados en su principio para poder servir a las mesas allá en el capítulo 6 del libro de los Efesios, en una iglesia naciente, que era la iglesia primitiva. Ahora bien, la intención aquí es promover el bien común. Los dones son dados, según lo que dice aquí en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 12, la intención es promover el bien común, lo cual prohíbe que el cristiano use sus dones para beneficio personal. Óigame, ¿y cuántos no son aquellos que se han dejado seducir y que han dejado a Cristo de un lado y han tomado, hermano, el evangelio como forma de ganancia, forma de lucro? A veces no necesariamente ni siquiera forma de lucro, sino forma de proyectar su personalidad, de proyectar su imagen. Los dones no han sido dados para eso, mi estimado hermano. Los dones han sido dados para perfeccionar a los santos, para engrandecer el nombre de Cristo, para que nosotros demos toda honra y toda gloria al nombre de Cristo. Acuérdense, hermano, que el esclavo nunca es mayor que su señor, y el que es enviado nunca será mayor que quien lo envía. Es decir, que si usted posee un don, un talento, usted posee una gracia del cielo, hermano, esa gracia le ha sido dada del cielo para que usted ministre a los demás hermanos y ministre a un mundo que se está perdiendo en la desesperación, que se está perdiendo, hermano. El mundo está agonizante. Y usted está pensando en vender su figura, o usted está pensando en vender su imagen, lastimosamente. Créame que el Señor le va a pedir cuenta por cada acción negativa que nosotros cometamos, o por cada acción que nosotros hagamos que no glorifique el nombre del Señor. Todo su potencial, todo lo que usted es, todo lo que usted posee, se lo ha dado al Señor para que usted lo administre honradamente, pero que la gloria y la honra no sea nunca del administrador, sino que sea dada a quien le dio a usted esas posesiones para que usted la administre. Usted no se pertenece a sí mismo, y ya nosotros hablamos de ese término el sábado pasado o el miércoles pasado, cuando dijimos que usted ha sido comprado por precio, y ese precio fue pagado con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. No son dados para la propia exhibición, ni siquiera para propia gratificación, sino para ayudar a otros. Esa es la razón por la que los dones, hermanos, han sido dados. Ayudar a otros. Y esos otros están cerca de usted. Son sus hermanos los que comparten las actividades religiosas con usted. Son sus hermanos los que lo comparten ciertas vivencias y dolencias junto con usted. A esos hermanos es que usted tiene que ministrarle lo que el Señor le ha dado. Si es una palabra de exhortación, si es una palabra de consuelo, si es algún tipo de ayuda, hágalo con toda la liberalidad posible en el nombre poderoso del Señor, porque para eso se lo ha dado el Señor. El Espíritu Santo, hermano, obra con un propósito. Él obra con un propósito los dones, servicio y el resultado, todo el resultado de él obrar de estos dones y ese servicio, todo el resultado trabajan para un solo propósito: beneficiar la iglesia y glorificar al Dios de la iglesia.
Y ese Dios de la iglesia fue quien dijo a través de la persona de Cristo, y la puerta del Hades no prevalecerán, no se van a sobreponer, no van a marchar sobre la iglesia. Pues ese Dios, hermano, ese es el Señor que mantiene su iglesia, y como mantiene su iglesia, lo mantiene a usted. Entonces toda la gloria y toda la honra de lo que usted pueda hacer en el nombre del Señor debe ser remitida a el Señor, nuestro Dios. De modo que los dones no deberían alimentar rivalidades y engendrar celo dentro de la iglesia. Usted tiene el don de cántico, bueno, o el talento de cántico, de tocar. O el hermano tiene el don de la predicación o el don de la enseñanza, hermano. No son dados para que nosotros debatamos dentro del cuerpo de Cristo, sino para que nosotros nutramos el cuerpo de Cristo. Dicho sea de paso, hermano, los debates siempre en el concepto del amor, basado en el concepto del amor, y los debates en cuanto a conceptos bíblicos y prácticos dentro de la iglesia son buenos, porque nos llevan, hermano, a dos puntos. Uno, nos llevan a ver quién tiene la razón, y dos, nos llevan a ver, hermano, nos llevan a tener que investigar sobre estos puntos cuando no estamos claros. Entonces, dentro de la iglesia, hermano, como lo hubo en la iglesia primitiva, cuando aquel enfrentamiento entre Pablo y Pedro, y después Pedro escribe por allá en su epístola, dice: el apóstol Pablo tiene y habla algunas cosas que son tan profundas y que son dificilísimas. Oiga, dice Pedro que son dificilísimas de entender. Y lo está hablando, hermano, un hombre que fue quebrantado por el Señor, fue lleno del Espíritu Santo. Dios lo usó de una forma tan tremenda, pero que él mismo encontraba que habían cosas que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, hermano, les revelaba al apóstol Pablo cosas que eran difíciles de poder entender. Y hay cosas, hermano, que son difíciles todavía hasta el tiempo de hoy de nosotros poderla entender. Pero que esas cosas difíciles no sean un punto de que rompa la comunión entre nosotros, sino que sea un punto, hermano, que nos una en el propósito del trabajo por la obra de Cristo. Cuando esos puntos, hermano, dividen, Satanás es honrado. Pero cuando esos puntos nos unen, realmente el Señor, hermano, que es el Dios de la unión, es el Dios de la paz, Él recibe toda la adoración y toda la honra de vida. Así que, hermano, no creo que los dones puedan, en una persona madura, en un cristiano maduro, como dice Efesios 4:12, para perfeccionar, para hacer madurar a los santos, a fin de que estén en el ministerio, vayan al ministerio. Así que, hermano, ese es el propósito de los dones. No pueden crear celo ni pueden crear división dentro de la iglesia, porque entonces están siendo mal utilizados. Y como consecuencia de estar siendo mal utilizados, hermano, la iglesia o el cuerpo de Cristo, que somos usted y yo, sufrimos. Eso me acuerda el lema de la iglesia esta: pare de sufrir. O sea que lo que están llevando y convirtiendo a la iglesia en un campo de batalla, hermano, pare de sufrir. Lo que usted pueda hacer, lo que usted pueda decir, si no cree que va a glorificar el nombre de Cristo, pues no lo diga. Si usted cree que va a crear un ambiente de discordia, pues no lo diga. Y si lo dice, el que lo escucha, si piensa que, quédese callado, porque aquí estamos, hermano, para honrar el nombre del Señor. Los dones espirituales son para provecho de todos. Esto es para beneficiar a otros. Son para el bien común. Por medio del servicio cristiano entre sí, dice el apóstol Pedro, hablando ya del apóstol Pedro, en el capítulo 4, verso 10 de Primera de Pedro, dice: cada uno, según el don que ha recibido, sírvale, aquí dice la palabra ministrelo, sírvalo a otro, ministrele
a otro, como buenos administradores de la multigracia de Dios. Esa es la posición y debe ser, hermano, la posición nuestra. Ministrar el don que Dios nos ha dado, ministrárselo a otro. Esa debe ser nuestra posición. Cuando usted ministra el don de Dios a otro, hermano, como dice el apóstol Pedro, usted se convierte en un buen. Dicho sea de paso, hermano, dicho sea de paso, el texto antepone, fraseológicamente el texto antepone lo que le estoy diciendo. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otro. Ministrelo a otro. Ahora, el texto antepone que usted, como poseedor del don, usted es buen, no es que debe ser, sino que usted es buen administrador. Entonces el texto antepone y da por sentado que usted debe ser, tiene que ser un buen administrador de la multiforme gracia. Acuérdese que el don es carisma, gracia o carismata, gracia de la multiforme gracia de Dios en usted. Así que, hermano, utilice el don, ministrelo como buen administrador de los bienes celestiales y déselo a su hermano. Ministrelo a su hermano. Dentro de las congregaciones o fuera de las congregaciones. Da igual, hermano. Los dones no son para ser utilizados exclusivamente en las congregaciones. Los dones son para ser utilizados. No tienen límite territorial. Hermano, los dones no tienen límite territorial. Donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted se mueva, el don se mueve con usted. El don va con usted donde quiera que usted vaya. Así que donde quiera que usted vaya, que encuentre un hermano afligido en necesidad, ministrele conforme a la multiforme gracia de Dios en usted, o lo que Dios ha puesto en usted, también ministrele. Y ese es el propósito, hermano, de los dones en el cuerpo de Cristo. El que nosotros podamos ministrarlo para el bien de la congregación o el bien de la iglesia. Hay algunas personas que piensan, hermano, que los dones solamente han sido dados para utilizar en la iglesia. Los dones, hermano, han sido dados para utilizarlo en la iglesia y para alcanzar a un mundo que se pierde. Son dones de gracia. No hay mayor gracia que poder pronunciar el nombre de Cristo a un hombre o a una mujer, hermano, a una criatura que se está perdiendo en sus delitos y pecados. Así que, hermano, ministre los dones que el Señor le ha dado, o el don que en efecto el Señor le ha podido dar. Ahora quiero, hermano, leerle, y si es posible poderle explicar alguno de estos 10 principios que, aunque ya lo hemos dado en el trayecto, como explicaba, de todo lo que hemos venido hablando sobre los dones, aunque no hemos entrado, hermano, en la clasificación de dones, y yo espero, hermano, que el Señor nos dé la oportunidad de poder entrar en la clasificación de los dones para poder saber cuáles dones están operativos hoy o cuáles dones no están operativos. Acuérdense que aquí hay dos escuelas o tres escuelas de interpretación, concretamente dos escuelas de interpretación dentro de los aspectos histórico y bíblico. Soy de lo que me defino, hermano, como cesacionista. No soy continuista, pero creo, hermano, que hay compatibilidad y creo que la soberanía de Dios está sobre todo esto. Entonces, creo tanto por la historia como por la verdad bíblica que hay ciertos dones que han cesado dentro de la iglesia y que hoy no están con nosotros. Y estos principios, hermano,
Quiero leérselo, si me lo permiten, en el nombre poderoso del Señor, y quiero que preste atención. Y vuelvo y repito, no hemos entrado todavía a la clasificación de los dones. Quiero tomar un paso más hacia adelante. Cristo se reveló a sí mismo en primer lugar en un cuerpo humano. O Dios se reveló en Cristo en un cuerpo humano. Acuérdense que la palabra Cristo significa Mesías, mediante el cual todos los atributos fueron manifestados en él. Así lo expresa Colosense, hermano, cuando dice que toda la deidad estaba contenida en el cuerpo de Cristo. También lo pronuncia así, hermano, el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, cuando dice que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y cuando dice Dios fue manifestado en carne, se está refiriendo en la persona de Jesús. Dios fue manifestado. Entonces aquí estoy hablando de que Cristo, hermano, tenía un cuerpo humano, o que Dios tenía un cuerpo humano, o se hizo un cuerpo humano. Y que toda su deidad, según el apóstol Pablo, habitaba en ese cuerpo. Pero ahora tiene un nuevo cuerpo en el día de hoy. Y ese nuevo cuerpo que Cristo tiene en el día de hoy es la iglesia, que es un cuerpo espiritual. Aunque usted físicamente me está viendo a mí, hermano, y me considera parte del cuerpo de Cristo, está viendo una figura de carne, pero detrás de esa figura de carne hay un ser espiritual que forma, tanto espiritualmente como físicamente, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Aquellos de nosotros que conocemos al Señor Jesucristo, somos ese cuerpo, y todo cristiano es miembro vital de ese cuerpo. Así como los miembros de un cuerpo humano deben funcionar juntos y de manera tal para que ese cuerpo, hermano, sea saludable. Todos los miembros de su cuerpo, hermano, tienen que funcionar de una manera uniforme para que su cuerpo sea saludable. Usted tiene órganos internos que usted no ve, pero están ahí. Y esos órganos internos están haciendo su trabajo. Y esos órganos internos, hermano, dependen de los órganos o miembros externos para poderse mantener. Y todos los miembros del cuerpo trabajan a unísono, unánimes, para mantener el cuerpo, hermano, en un estado de salud. Así debe funcionar la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo debe funcionar igualmente que el cuerpo, con todos los dones y ministerios dentro de la iglesia, para que el cuerpo crezca, hermano, saludable y funcione en una forma saludable. Así también debemos funcionar con interindependencia. Es decir, cuando yo le digo esto, hermano, le estoy diciendo que usted no debe ser independiente. Si usted es independiente, no va a formar parte de un todo, porque usted es independiente. Lo que le intento decir es que nosotros debemos depender uno de otro y trabajar uno con los otros de una forma uniforme por el cuerpo hacia los demás o hacia los otros, para hacer un cuerpo unido. Ahora Dios ha establecido, hermano, un plan. Y usted debe ser parte de ese plan, y yo debo ser parte de ese plan. Y el plan es este: todo creyente tiene ciertos dones de gracia, carismata, ciertos dones espirituales, y estos dones del Espíritu Santo, estos dones que el Espíritu Santo le da a un creyente y después ministra a través de esos dones al resto del cuerpo, de manera que sus dones son tanto para usted como lo son para otros miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, a través de estos dones, Dios ha establecido un plan para el buen funcionamiento del cuerpo. El Espíritu Santo lo dota a usted de dones, utiliza esos dones para que el cuerpo crezca y el cuerpo se nutra,
y todos somos beneficiados. Quiero hablarle de unos principios que debemos tener en cuenta, ya que estos son sumamente importantes. Y estos principios, hermano, yo espero que usted lo tenga en cuenta y que, aunque voy a utilizar la palabra ignoréis, hay muchos cristianos que ignoran cuáles son sus dones. Hay muchos que ignoran cuáles son sus dones y como consecuencia de ignorar cuáles son sus dones, la iglesia está sufriendo. También ellos están sufriendo, hermano, porque no pueden potencializar, llevar a un nivel mayor, a un nivel de servicio, la capacidad que Dios le ha dado. Número uno de estos principios, que es como si fuera un recordatorio de parte de lo que hemos hablado. Los dones espirituales son importantes y esenciales en la salud del cuerpo. 1. En 1 Corintios capítulo 12, verso 1, el apóstol Pablo utiliza una palabra, hermano, que nosotros debemos tenerla en cuenta. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 12, verso 1. Dice: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Cuando usted ignora acerca de los dones espirituales, usted no va a ser útil al cuerpo y como consecuencia el cuerpo va a padecer, no va a ser totalmente saludable porque hay un miembro que no está colaborando. Esto, hermano, es como yo no sé si usted ha visto una colmena de abeja o ha visto, sé que lo ha visto, las hormigas. Usted sabe que en todas estas colmenas siempre están los que vigilan y están los obreros o las obreras, que son las que cazan. Por ejemplo, en el caso de las abejas, son las que andan de flor en flor captando y llevando ese néctar al panal. Escúcheme, en el caso de las hormigas, hermano, en el tiempo de verano, todas hacen su trabajo. Y en el tiempo de invierno, todas se encierran y se benefician de ese trabajo. Si usted ignora los dones espirituales o desprecia los dones espirituales, lastimosamente usted, hermano, va a sufrir en el camino del evangelio. No es que se va a perder, usted va a ser salvo, hermano, usted va a ser salvo, pero no es lo mismo caminar, oiga bien, no es lo mismo tener disponible un vehículo que lo mueva a 10 kilómetros que tener que caminar los 10 kilómetros. Si usted tiene el vehículo destinado para que lo muevan hacia los 10 kilómetros, ¿por qué tiene que caminar? Usted camina cuando usted ignora que ese vehículo está a su disposición. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice en el capítulo 12, verso 1. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No ignoremos. Señor, ¿cuál es mi don? Pregúnteselo al Señor. Pregúnteselo y el Señor le va a enseñar a usted cuál es su don y lo va a dirigir. El Espíritu Santo lo va a guiar a toda la verdad y esa es una de la verdad para que el Espíritu Santo, por la que el Espíritu Santo nos ha sido dado para que nos guíe a la verdad. Y esa verdad complementa, hermano, el cuerpo. Esta frase solo se usa 4 veces más y cada vez que se usa lidia con uno de los aspectos cardinales de la salvación. Usted puede preguntarme a mí aquí, hermano, ¿y qué tienen que ver los dones espirituales con la salvación? Si yo no ejerzo los dones espirituales, ¿me voy a perder? No, hermano, si usted no ejerce los dones espirituales, no se va a perder. Pero es el ejemplo que le he dado. Pero si usted ejerce los dones espirituales, el cuerpo va a estar mejor preparado, mejor nutrido, nos va a llevar a un estado de madurez y de conciencia y de conocimiento en cuanto al servicio, hermano, todavía mucho mayor que en el que nosotros estamos, si no estamos en ignorancia. Entonces esa frase, hermano, es utilizada 4 veces más
y lidia con uno de los aspectos cardinales de la salvación. De tal manera que en términos de importancia los dones espirituales y el concepto de dones está al mismo nivel de la doctrina de la salvación en términos básicos. O sea que nosotros debemos prestar atención, suma atención, hermano, al tema de los dones, tanto como a los conceptos de la salvación. Usted debe manejar los conceptos de la salvación al dedillo. De ahí, hermano, que hay tantas personas que todavía viven en condenación y viven temblando constantemente porque piensan que van a perder su salvación. Ese es otro tema que ya estaremos, hermano, explicando a detalle. Entonces, mis hermanos, los dones espirituales y conceptos de dones están íntimamente al mismo nivel de la salvación básica, porque es importante que nosotros entendamos esto. Es un asunto de vida o de muerte. ¿Por qué de vida o de muerte? Hermano, porque si en la iglesia y la iglesia está llena de dones y resulta que ninguno sabe qué don tiene y ninguno ejerce su don, nosotros vamos a ir, hermano, con una carga cuesta arriba, con un peso extra que va a terminar sofocándonos. Es posible que lleguemos a la cima, hermano, pero cuando lleguemos a la cima ya no vamos a poder dar un paso más. Y esa es la razón por la que los dones, hermano, han sido dados a la iglesia. Para aliviarnos o aligerarnos la carga hacia el camino del conocimiento y la madurez. Ahora bien, hermano, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 14, verso 12. Y mire lo que el apóstol Pablo dice allí. Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ello para la edificación de la iglesia. Arriba, en el capítulo 12:1 dice, no, hermano, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Este es el primer principio. Y terminando, hermano, todo esto en el capítulo 14, verso 12, mire lo que el apóstol Pablo dice. Se lo dice a la iglesia. Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ello para la edificación de la iglesia. Cuando ignoramos, hermano, cuando ignoramos, hacemos daños inconscientemente. Nuestra ignorancia nos lleva a hacernos daño a nosotros mismos y a hacerle daño a los que están cerca de nosotros. Pero cuando nosotros no ignoramos, sino que anhelamos esos dones espirituales y procuramos abundar en ello, abundar significa trabajar en pro del desarrollo de ello y en pro de los que están cerca, oiga bien, con el don que tenemos, entonces nosotros edificamos la iglesia de Cristo. Eso es lo que dice Pablo en el capítulo 14 de 1 Corintios, verso 12. Dios no quiere que usted sea un ignorante, hermano. Y hay personas que tienen una ignorancia parida dentro de la iglesia. Da tristeza, hermano, que todavía al tiempo de hoy hay cristianos, hermano, que tienen 20 años, 15 años, 10 años en el evangelio. Y todavía, hermano, se le está dando leche. No es en biberón, sino en cucharita. Y nos mantenemos en una ignorancia, hermano, como ya determiné, una ignorancia parida. Dios no quiere que usted sea un ignorante, hermano. Dios quiere que usted sea una persona, como dice Romanos capítulo 12, verso 2, que nos renovemos por medio del entendimiento de nuestra mente. ¿Y cómo vamos a renovar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro entendimiento, hermano? Lo vamos a renovar por medio de la palabra de Dios, que es la que tiene la capacidad de poder renovar nuestro interior.
Hay muchas personas, hermano, que han levantado argumentos en contra del conocimiento de Cristo, que era lo que decía en la introducción de este programa, hermano. Han levantado en contra del conocimiento de Cristo argumentos de tal forma que ya Dios, hermano, lo ha dejado, podríamos decir, hasta por imposible. Y usted dice, hermano, ¿y cómo es esto? Sí, hermano, hay aquí unos, como se le dice en mi país, unos KJ, comandante viejo, hermano, o de la vieja guardia, por así decirlo. Hermano, yo vengo de ahí. Yo vengo de ahí, hermano. Yo vengo de esa formación. Y déjeme decirle, hermano, que muchos de esa gente han amado a Dios aférrimamente y se han entregado a Dios con todo su corazón al Señor. Pero hermano, usted entregarse a Dios con todo su corazón no quita de que usted esté sinceramente equivocado. Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios que no ignores. Y cuando usted no es un estudiante de la Biblia, cuando usted no tiene una relación personal con Dios, cuando usted no deja que el Espíritu Santo renueve su entendimiento por medio del entendimiento, la renovación de su mente, hermano, créame que a Dios no le queda de otra, hermano, que tenerlo que relegar, porque ya usted llega hasta un punto y a este punto usted ya no avanza. Señor, ¿y por qué no crezco? ¿Usted sabe por qué usted no crece, hermano? Usted no crece porque usted no ha permitido que el Espíritu renueve su mente, su entendimiento por medio de la palabra. A veces Dios nos pone a ciertas personas a nuestro lado para que nos puedan instruir y nosotros rechazamos todo lo que esa persona puede decirnos de la verdad de Dios. Ni siquiera nos detenemos a cuestionar o a preguntar, ¿será verdad lo que dice? ¿Debo yo investigar lo que me está diciendo? ¿O es usted de lo que dice, yo soy así, así nací y así muero? ¿Y sabe lo que dice Satanás? Satanás dice amén, porque Satanás sabe que cuando usted llegue al punto de donde tiene que llegar, ya usted no va a dar más de ahí, porque ha levantado argumento. Dios, hermano, tiene su verdad diseminada por todas partes. ¿Usted sabe por qué Dios lo tiene diseminada por todas partes? Porque no hay nada, oiga bien, está Dios en el cielo, creador de todo, es el genio. Y cuando yo hablo de genio, hermano, no estoy hablando de Aladino ni del que se frota en una máquina, en una lámpara. Yo no estoy hablando de esto, hermano, estoy hablando de que Dios es tan genio que nos tiene a nosotros tan ocupados y tiene a la ciencia tan ocupada investigando sobre la sencillez para Dios del cuerpo humano, y ellos están perplejos, hermano, de cómo funciona el cuerpo humano, de la composición del cuerpo humano, de tal forma, hermano, que la medicina nunca deja de avanzar, no se para de investigar sobre el cuerpo humano, hermano. Nosotros tenemos una mente creativa y esa razón de esa mente creativa que Dios nos ha dado, esa es la razón por la que Dios ha diseminado su verdad por todas partes. Y cuando yo hablo de esto, hermano, quiero que usted me entienda. La Biblia tiene la verdad absoluta de Dios, el plan de salvación, todo lo que tiene que ver con la fe. La Biblia lo contiene ahí, hermano. Y usted puede preguntarme, ¿y ahora qué? Entonces, mire lo que hace Dios. Dios le da no revelación, porque la revelación ya no existe, hermano. Dios le da iluminación sobre la revelación que ya ha sido dada. Pablo dice que no existe ningún misterio, ya no hay cosas ocultas. Lo que Dios venía ocultando desde el primer testamento lo reveló en el segundo testamento, o lo que nosotros llamamos como Nuevo Testamento, que era la encarnación de Dios en Cristo. No existen misterios en la Biblia con respecto al plan de salvación, hermano. Entonces,
Dios ha permitido, hermano, a través de la historia, dar su iluminación de tiempo en tiempo a ciertas personas. Oiga bien, a ciertas personas, para que nos puedan ilustrar. Usted no habla griego ni entiende hebreo. Entonces hay personas que han dedicado su vida al estudio, hermano, de estas lenguas. Y han escrito formidables comentarios. Claro, son comentarios, hermano. Pero son comentarios que lo van a ayudar a usted a poder entender la verdad de Dios. Hay tantas cosas en la Biblia que si nosotros tomamos las cosas como aparecen allí, hermano, porque la Biblia no fue escrita ni en nuestra cultura, ni en nuestro lenguaje, para que nosotros podamos entenderla así por así. Es tan sencillo como yo decirle que una mesa en el tiempo suyo no era una mesa en el tiempo de Cristo. Que ir al baño en el tiempo suyo era el hebreísmo que se utilizaba en el tiempo de David para decir, se cubrió los pies. Entonces, si usted no entiende el hebreísmo que se utiliza cuando dice que él va a ir al baño, en el caso de Saúl cuando se metió en la cueva de Macpela, que dice que se cubrió los pies, si usted no entiende de lo que está hablando, usted va a entender que Saúl se cubrió los pies porque en la cueva hacía frío. Entonces usted le va a poner el pensamiento suyo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted no entiende el hebreísmo. Pero cuando alguien le puede hacer un comentario sobre esto, lo que significa la palabra, se cubrió los pies allí, usted va a entender que fue que Saúl fue al baño. No sé si entiende lo que le estoy diciendo. Entonces, hay cosas que son importantes que nosotros estudiemos o que podamos leer para poder tener una mejor comprensión de lo que la Biblia nos dice. Usted no conoce los aspectos culturales en la que se escribió la Sagrada Escritura. Ellos no comían plátano allí, hermano, como comen los dominicanos. Yo no sé si entiende lo que le estoy diciendo. Nosotros estamos en otra cultura distinta a la que se escribió la Biblia. Manejamos otro lenguaje distinto en el que se escribió la Biblia. Y nosotros, hermano, debemos investigar los significados de palabras y frases y aspecto cultural en la que se escribió el texto para poder entender el texto. Es como si usted, cuando lee la historia, se sitúa en el lugar en el que se escribió, porque usted está leyendo sobre la cultura. Entonces usted puede entender muchas cosas. Y su mente, hermano, está siendo renovada por el conocimiento de la palabra de Dios. No es menos de ahí, hermano. Entonces debemos permitirnos crecer en el Señor y que el Espíritu Santo nos guíe a una investigación para que nosotros podamos entender y comprender la palabra de Dios y no nos convirtamos, hermano, en unos ignorantes potenciales, que podamos tener una ignorancia parida, como ya mencioné antes. Ese no es el propósito de Dios, hermano. El propósito de Dios es llevarnos a su conocimiento. Y cuando Él nos lleva a su conocimiento y nosotros ministramos sus dones en su conocimiento, la iglesia es edificada. La iglesia crece verticalmente y crece sana. Y se desarrolla sana. Porque está siendo, hermano, dirigida y edificada por hombres que se han permitido o le han permitido a Dios tener una renovación, según lo que dice. Oiga, vaya a Romanos capítulo 12, verso 2, para que compruebe lo que yo le estoy diciendo. No vaya a ser que piense que yo me estoy inventando todo esto. No, hermano, yo no me estoy inventando todo esto. Usted puede comprobarlo. Mire cuál es la voluntad de Dios. Lea el verso 1 y el verso 2 del libro de Romanos en el capítulo 12 para que usted vea cómo le dice que debe permitirse usted y permitirle a Dios renovar
el entendimiento para que no nos convirtamos en ignorantes de la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, me he quedado en el principio número 1 y espero el miércoles continuar con estos principios. Acuérdese, hermano, que Dios quiere que usted le dé. Primero, Dios quiere lo mejor de usted. Ya Él tiene lo mejor de usted. Ahora Dios quiere que usted dé lo mejor de Él a la iglesia. Y lo mejor de Él a la iglesia es lo que Él le ha dado. Son dones y son frutos, pero en este caso estamos hablando de los dones. Ministre los dones que el Señor le ha dado. Si sabe cuál es su don, ministrelo con altura. Y a los ministros, permítanle al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que tiene esos dones, que ministren esos dones dentro de la iglesia para el bien crecimiento de la iglesia, o el buen crecimiento de la iglesia, o buen desarrollo de la iglesia, o tener una iglesia sana en el nombre poderoso de Jesús. Mis hermanos, Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Yo espero que el Señor lo pueda llevar a usted a un nivel de conocimiento mucho mayor que el que usted posee. Y le pueda guiar, hermano, a una inquietud de usted tener que investigar lo que significa o el estudio de la palabra de Dios. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Dios eterno, Dios de misericordia, gracias en el nombre de Jesús. Bendice a cada oyente, Señor, y permite que estas palabras se queden en su corazón y hagan eco en su corazón en el nombre poderoso de Jesús. Ya será, hermano, hasta el miércoles. Dios me le bendiga y Dios me le guarde.